¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro López. Les doy la bienvenida al estudio del paso 8 del curso Nueva Vida en Cristo, nivel 2. En el estudio pasado estuvimos tratando el tema del perdón, de perdonar. Se llamaba la lección Perdonar para ser libre. Lo tienen ahí en el canal, el video anterior. Y ahora nos toca el paso 8, que habla de pedir perdón. A veces, cuando hay una ofensa, algunas veces somos quienes hemos sido ofendidos y ahí necesitamos perdonar, y otras veces somos nosotros los que ofendemos. La Biblia dice que todos nosotros ofendemos. A veces nos damos cuenta, a veces no nos damos cuenta, pero cuando nos damos cuenta tenemos la responsabilidad de pedir perdón. Vamos a hablar entonces hoy de eso. Como siempre, comienza el curso con estas frases para discutir. La idea de estos cursos siempre es lindo hacerlo en grupo, si estas frases son verdaderas o falsas. En primer lugar dice, se puede amar a Dios al mismo tiempo que odia a un enemigo. Hay muchas personas que separan la relación con Dios de la relación con los seres humanos. Y bueno, vamos a ver en el curso que eso es algo imposible. Si bien muchos dicen, no, yo estoy bien con Dios y odian a las personas, en la palabra de Dios tenemos muy claro que no podemos amar a Dios si estamos odiando o deseando el mal de otras personas. Así que acá voy a poner falso. La segunda dice, es importante pedir perdón por una ofensa cometida aún cuando el otro no está dispuesto a pedirme perdón. A veces nosotros estamos en una enemistad, a veces hay ofensas de los dos lados y en cierta manera nosotros decimos, bueno, yo pido perdón siempre y cuando el otro esté dispuesto a pedirme perdón a mí. Es como a ver quién baja la guardia y bueno, si el otro también afloja, yo aflojo, pero eso también es falso. Nuestra responsabilidad es sobre nuestras acciones. Nosotros no podemos hacer que nuestras acciones dependan de las acciones del otro. Nosotros tenemos que hacer lo que es correcto, aunque el otro no esté dispuesto a hacerlo. Eso también lo vamos a ver, un versículo muy importante en Romanos que habla un poquito de eso. Dice acá, se debe buscar la reconciliación verbalmente y cara a cara. Yo acá voy a poner verdadero, aunque no es una cosa, creo, absoluta. Vamos a hablar de eso también en el curso. A veces no está la posibilidad de hacer eso y bueno, se puede buscar otro medio, puede ser una carta, puede ser una llamada telefónica, pero sin duda que si está la posibilidad del cara a cara, del enfrentarme a la otra persona, acercarme personalmente, eso tiene un valor extra, porque hay muchas cosas que uno no logra transmitir a través de algo escrito, ni siquiera de una llamada telefónica, porque el tono de voz no siempre transmite todo. Cuando estamos cara a cara podemos ver los gestos, los ojos, cosas que no se pueden explicar y que si uno tiene la posibilidad de hacerlo, sin duda es lo ideal. Comenzamos entonces con el curso. La primera parte dice, cuando hay conflictos en su familia y usted ofende a otros, ¿qué hace? Ahí hay varias opciones. Esto obviamente es muy personal. Si están haciendo en grupo pueden decidir si lo comparten o no, pero es lindo para reflexionar, ¿no? Me siento muy mal, pero no digo nada a la otra persona. Esto es algo muy común, ¿no? A veces hasta podemos llegar a llorar y sentirnos realmente mal, pero no abrimos nuestro corazón al otro y muchas veces mantenemos una apariencia de dureza o de frialdad, por más que por dentro sabemos que estuvimos mal y quisiéramos pedir perdón. Dice otra opción, los dos pasamos un tiempo sin hablarnos. Cuando nos volvemos a hablar creemos que las cosas marchan bien, ¿no? Es como dejar eso, patear la pelota para adelante, dejar pasar el tiempo, que el tiempo calme las cosas, nunca se habla y bueno, después la misma rutina, el mismo avance de las cosas parece que quedó atrás, pero muchas veces quedan esas marcas, ¿no? Es algo que muchas personas hacen y seguramente todos hemos hecho en algún momento. La tercera opción, voy donde el otro
admito mi falta y le pido perdón en voz alta. Bueno, sin duda vamos a ver que esta sería la opción que trae restauración, reconciliación. Las otras dos realmente no ayudan, aunque la situación con el tiempo parece que quedó calmada, pero no hay realmente una reconciliación cuando no hay ese acto de pedir perdón. Entonces dice, ¿por qué pedir perdón a otros? Cuando ama a una persona, ¿la trata con ofensas o insultos? Acá voy a poner no, pero voy a poner signos de interrogación. Lamentablemente, muchas veces, nosotros ofendemos más a aquellas personas que tenemos más cerca y que son las que amamos más. Se da esa paradoja, ¿no? Porque también tenemos más confianza, también las conocemos mejor y por eso muchas veces herimos más. Por ejemplo, un esposo, por más que ame a su esposa, muchas veces puede ser áspero y herirla. Un padre, por más que ame a sus hijos, muchas veces puede ser duro de más, decirles cosas que lastiman, herirlos. Entonces, no siempre el amor está ligado a la falta de ofensa. Y en el ámbito de la familia, donde muchas veces hay amor, también hay muchas ofensas. También en el ámbito de la iglesia y en cualquier relación, no quiere decir que si yo trato mal u ofendo es porque no lo amo. Eso hay que tener cuidado. Muchas veces amamos, pero somos torpes, somos pecadores, somos insensibles y podemos ofender, ¿no? Acá vamos a poner cómo lo trata con bondad, podría yo, pero nuevamente pongo signo de interrogación porque muchas veces somos ásperos, somos duros y lastimamos. Ahora, 1 Juan 4:20, vamos a leerlo, y nos hace la pregunta que estaba en el verdadero o falso. O sea que acá queda respondido con la palabra de Dios esa frase, ¿no? Si alguno pensaba que se puede, bueno, en la Biblia nos dice claramente, ¿no? Vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 4, 1 Juan 4, versículo 20, dice así textualmente: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y después en el 21 dice, tenemos este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. O sea que la respuesta categórica es no. Y una cosa importante es que Dios mira nuestro corazón. Nosotros podemos engañar a las personas, pero no podemos engañar a Dios. Génesis 4:5, cuando está hablando de Caín y Abel, cuando Abel y Caín llegan a presentar su ofrenda delante de Dios, Dios mira el corazón de Caín y no agradó a Dios. Y en Timoteo 2:8 dice que nosotros tenemos que orar sin contienda, con manos limpias, con manos santas. Entonces podemos engañar a las personas, pero Dios mira nuestro corazón. Eso es importante pensando en Mateo 5, 23 al 26, que vamos a leer, que Jesús enseñando acerca de la relación que hay entre adorar a Dios, nuestra comunión con Dios, y nuestra comunión con los hermanos. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, dice acá, si ha ofendido a alguien y no ha buscado la reconciliación, ¿es posible mantener su comunión con Dios? No. Ni siquiera un esposo, cuando ofende a su esposa, puede tener comunión con Dios. Dice Pedro, la carta de Pedro, que nuestras oraciones están estorbadas, están impedidas cuando nosotros no estamos en comunión
con nuestras esposas. Entonces es un tema sumamente importante porque a veces nosotros queremos mantener el ritualismo externo de la comunión, por así decirlo, la práctica de la oración, de la comunión, de ir a la iglesia, y hay asuntos sin resolver en nuestra vida privada, y eso Jesús nos dice, déjalo, es un mandamiento, no es una sugerencia, déjalo, primero andá y después volvé, porque si no, Dios no lo acepta. Dice acá, ¿es válida su ofrenda, adoración o servicio a Dios si no está reconciliado con su hermano? No. Dios ve el corazón. Y Dios no recibe ofrenda cuando alguien no está dispuesto a obedecerlo. Y amar al hermano, reconciliarnos con un hermano, es un mandamiento. Y si nosotros sabemos que eso es lo que está bien y no lo hacemos, eso es pecado. Entonces, nosotros no podemos mantener comunión con Dios estando en desobediencia clara. Y yo creo que este es uno de los mayores pecados que nosotros cometemos. Las relaciones interpersonales quebradas por ofensa, por falta de perdón y pretender seguir sirviendo al Señor. Seguimos con las actividades, seguimos con las rutinas, seguimos con esa parte exterior, pero Jesús me dice, Alejandro, pará, reconciliate y después seguí. El 25 habla de reconciliarse con el adversario de forma urgente. Yo voy a poner acá, adversario se refiere al hermano en el contexto, ¿tá? Yo voy a poner que las consecuencias pueden ser terribles. A veces no queremos enfrentar un problema cuando es chico, lo dejamos pasar y muchas veces ese problema llega a un estado donde ya no hay posibilidad de volver atrás. Pienso, por ejemplo, en matrimonios. Muchas veces no hay esta dinámica de pedir perdón, de reconocer cuando uno se equivocó, de reconciliarse, y se avanza, hasta grados donde muchas veces el matrimonio no ve otra solución que, por ejemplo, ir ante un juez, pedir divorcio, cada uno hacer su vida. Y ahí ya no hay vuelta atrás, ya no hay manera. Entonces, la importancia de hacer las cosas a tiempo es evitar consecuencias mucho más dolorosas. Un padre que se rehúsa a pedir perdón a su hijo cuando se equivoca puede generar en ese hijo una rebeldía que después quizás sea irreversible. No solamente hablando acá de la parte económica, también muchas veces deudores que no van a enfrentar al acreedor a decirle la situación, y después que eso está en manos de un tribunal, ya ahí se acabó, ya no hay más chance. Ni que hablar lo que es la parte espiritual, ¿no? Cuando pensamos en la reconciliación con Dios, hoy le estaba leyendo un comentario, pensando que nosotros somos deudores, porque nuestro pecado, la paga del pecado es muerte. Si nosotros en vida no nos reconciliamos con Dios, cuando todavía estamos en el camino, cuando pasemos de este mundo ya no hay oportunidad. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y ahí ya no hay chance, ¿no? Entonces, qué importante la reconciliación con nuestros hermanos, ni que hablar la reconciliación con Dios cuando todavía hay tiempo. Dice, aunque las disputas no siempre llegan al extremo de una acusación penal, ¿cree usted que es urgente arreglar cada disputa lo antes posible? Sí. Yo voy a poner acá, ¿por qué? Porque el tiempo solo empeora las cosas. Hay un dicho bastante usado que dice que el tiempo cura todo, ¿no? Que el tiempo soluciona todo, ¿no? El tiempo solo no soluciona nada. Cuando algo está mal, el tiempo solamente lo empeora. Cuando algo se hace lo correcto, el tiempo lo mejora. Voy a dar un ejemplo muy sencillo, algo que me pasó. Hace poco yo tuve un problema en el apéndice. Eso fue antes. En la vesícula. Estaba inflamada, tenía mucho dolor, había una piedra obstruyendo. Y estuve varios días, los médicos me daban calmantes, me mandaban para casa, hasta que un médico notó cuál era el problema, me hizo una ecografía, vio la inflamación y dijo hay que actuar urgente. En ese caso el tiempo solamente hubiera agravado la situación hasta correr
peligro de una infección y hay muchas personas que han muerto a causa de dejar pasar mucho tiempo con esa infección. Irreversible. Ahora, después de que se hace la operación, el cirujano corta lo que tiene que cortar, cose lo que tiene que coser. En ese caso, el tiempo sí ayuda. Yo hace un mes que me operé, ya tengo cicatrizada bastante la herida, ya puedo volver a comer cosas que al principio no podía. Entonces, el tiempo, después de que el médico trabajó, sí va ayudando a sanar. Pero solo el tiempo no te cura. Entonces, cuidado con esa frase. Porque en las relaciones humanas, si hay un pedido de perdón, una reconciliación, no es que al otro día ya va a estar todo bien. El tiempo va a ayudar. Pero si no hay reconciliación, el tiempo solamente va a hacer brotar amargura, va a hacer brotar rencor, cosas que contaminan y empeoran y, como decíamos, a veces llega a grados irreversibles. Según el versículo 22, dice: al provocar a otro a ira, estoy exponiendo al otro a juicio. No buscar reconciliación no solo nos afecta a nosotros, sino también a nuestro adversario, ¿no? Dice: yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. Entonces, cuando yo ofendo a alguien y lo hago enojar, y esa persona responde pagando mal por mal, que es lo que normalmente nuestra tendencia nos lleva a hacer, también estoy siendo de tropiezo para esa persona. Y cuando voy a pedir perdón y esa persona me perdona, entonces yo estoy ayudándolo a él también, porque él tiene que perdonar. Pero la restauración requiere algo de las dos partes. Notemos que el 23 dice: tu hermano tiene algo contra ti. O sea que claramente acá yo fui parte ofensora, ¿no? Esto significa que uno ha hecho algo que ofendió al hermano. Un paso clave para buscar la reconciliación es ir hasta el hermano y ofrecerles disculpas. Yo acá, con todo respeto al que escribió el curso, no sé si esto está traducido, esta palabra no me gusta en general. Ya lo dije antes, pedir disculpas es cuando uno pide que se nos saque la culpa porque realmente no la tuvimos. Pero cuando yo pido perdón, estoy reconociendo que sí tuve la culpa, que sí soy responsable y el otro tiene que perdonarme. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, si yo llego tarde al trabajo porque el ómnibus en el que iba pinchó, yo ahí voy a pedir disculpa. Pero si yo me dormí o me quedé entretenido mirando el Facebook y llego tarde, yo no voy a pedir disculpas, yo tengo que pedir perdón. Tengo la culpa. Son palabras similares, pero creo que por lo menos es bueno tener claro esas dos situaciones. No, a veces queremos ir a pedir perdón, pero no reconocemos la culpa. Le hablo mal a mi esposa, fui un grosero, y le digo: bueno, mi amor, disculpame, lo que pasa que vos no hiciste esto, o estoy cansado y no sé qué. Entonces vamos a pedir disculpa, pero no reconocemos que realmente somos responsables de esa acción. Y a veces hasta ponemos la responsabilidad en el otro. Me hiciste enojar, me hablaste mal, ¿qué querés? Bueno, sí, no. Yo tengo que reconocer, cuando voy a pedir perdón, tengo que reconocer que tengo la culpa y ahí pedir que el otro me perdone, no solamente me disculpe. Dice: ¿por qué cree usted que a la gente le cuesta pedir perdón a otro? Bueno, yo creo que hay dos razones, ¿no? La primera es orgullo. Claramente, nosotros somos orgullosos, porque pedir perdón es reconocer que fallamos y ninguno de nosotros le sale muy fácil eso, porque normalmente queremos preservar nuestro valor. No nos queremos humillar. Pedir perdón en cierta manera requiere humillarnos. Me equivoqué, estuve mal. Entonces el orgullo, como siempre digo acá a los chicos que estudiamos juntos la Biblia acá en Berea, le digo: lo que nos mata es el orgullo. Muchas veces hay también un temor que está vinculado al orgullo. ¿Por qué? Porque tenemos temor al rechazo o a lo que la otra persona nos pueda decir. Y ese temor justamente es por nuestro orgullo. Pero es otro aspecto, ¿no? A veces
decimos, bueno, si voy a pedir perdón no me va a querer perdonar, se va a ofender, la voy a empeorar. Entonces empezamos a poner un montón de peros que lo que hacen ser barreras para ir a hacer lo que sabemos que tenemos que hacer, ¿no? Y puede haber otras, me gustaría si tienen otras razones que las puedan poner en sus comentarios. Bueno, antes de pasar a la segunda parte, vamos a leer este apartado acá a la derecha que dice para pensar. ¿Cómo contesta a los que dicen lo siguiente? Estoy dispuesto a pedirle que me perdonen siempre y cuando él haga lo mismo también, ¿no? Él lo haga también. Bueno, acá yo respondería que nosotros somos responsables de nuestra parte. No podemos condicionar nuestra acción, que sabemos que es lo correcto, a la acción del otro, ¿tá? No debemos excusarnos por lo que otro haga o deje de hacer. Es mejor no ofrecerle disculpas porque después él podría usar mi confesión contra mí, ¿no? Si yo pido perdón, estoy reconociendo que estuve mal y después esa persona puede decir, él me pidió perdón, entonces claramente él es el que estuvo mal. Bueno, si estuve mal, corre por cuenta de él lo que haga. Nuevamente, si el otro usa eso en mi culpa, en mi contra, y lo hace mal, y actúa mal, es responsabilidad de él. Yo no puedo, por temor a que él use eso en mi contra, dejar de hacer lo que yo tengo que hacer. Y bueno, si toca afrontar las consecuencias, toca afrontar las consecuencias. Si pido perdón, solo se burlará de mí. Lo mismo, ¿no? Corre por cuenta de él. Es verdad que estamos expuestos, cuando pedimos perdón, estamos expuestos a la burla, estamos dispuestos al perjuicio, estamos dispuestos a la agresión. Pero bueno, eso es parte. Le pedí perdón, pero no me perdona. ¿Para qué sirvió? ¿No estamos en lo mismo o no? Él puede estar en lo mismo, pero nosotros cumplimos con nuestra parte. Y delante de Dios eso tiene valor. Vamos a ver un texto después que es muy importante, que creo que está mencionado en Romanos, ¿no? Ahí más adelante está. A veces las palabras no bastan, hay ocasiones cuando es necesaria una restitución para reparar un daño hecho a otro. Zaqueo era un cobrador de impuestos, un hombre corrupto, quien había robado mucho. Cuando él se convirtió, ¿qué prometió hacer? Lucas 19:8. Lucas 19:8. ¿No? Dice, Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estuvo dispuesto a hacer? Restituir. Hay veces que eso es posible, hay veces que eso no es posible. Cuando es un asunto de dinero, podríamos decir que se puede hacer, pero hay veces donde ya no hay posibilidad, ¿no? Una ofensa, una palabra, un insulto, una mala acción, ahí no hay manera de restituir, pero lo que sí es importante es que haya un cambio de actitud. Si yo pido perdón, tengo que estar dispuesto a cambiar de actitud. Si yo pido perdón por maltratar a alguien, tengo que estar dispuesto a buscar dejar de hacerlo. Aunque puedo volver a fracasar en eso, no es que pido perdón y sé que nunca más lo voy a hacer, pero debería haber una sinceridad en eso, si no es casi que una burla, ¿no? Yo le pego a alguien un golpe en el rostro, perdoname, por favor, perdoname, pum, otro golpe en el rostro, perdoname, ¿no? Entonces, cuidado con eso de abusar de esto, ¿no? Tiene que haber un reconocimiento de nuestro error y un deseo sincero de cambiarlo. En el Antiguo Testamento había una ley, eso estaba regulado por ley, donde si alguien dañaba la propiedad de otro o robaba directamente, tenía que restituir. Números 5 al 7. Levítico números, 5, 7. Dice,
aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Quinta parte, un 20% más. Aunque no vivimos bajo esta ley, el principio de restitución es válido hoy. ¿Y cuánto mejor funcionarían las leyes humanas si estuviera este principio? A veces hay un robo, el ladrón va a la cárcel, pero la persona a quien se le robó no recibe nada. Y decimos, bueno, ese pagó su deuda con la sociedad, no pagó nada. Que esté encerrado un tiempo, a la persona no le devuelve lo que perdió. Entonces, el principio de restitución ayuda a la reconciliación también. Bueno, dice, el proceso de pedir perdón a otros bien tiene varios pasos. Simplemente vamos a leer esto sin demasiado comentario. Ustedes que están viendo el video quizás lo pueden ir deteniendo y ahí ir pensando, ¿no? Primero, prepararse para la reconciliación. Admita su propia falta, sea honesto, reconozca que ha ofendido al otro. Muchas veces nosotros racionalizamos, buscamos excusas, buscamos justificarnos de alguna manera en algo que el otro hizo o en algo que estamos pasando para tratar de cubrir esa realidad de que somos culpables. Una vez que reconozca su falta, pida a Dios que le perdone. Si el otro también es culpable de haberlo ofendido, ¿usted lo ha perdonado? Tenemos que tener esa disposición a perdonar, aunque el otro no nos pida perdón. Esto ya lo hablé. Quizás no tenemos que ir a decirle te perdono, pero en nuestro corazón no debe haber rencor. Busque el lugar y el tiempo apropiado para hablar con la persona ofendida. A veces buscamos hablar en un momento donde la situación no es tranquila, no es conveniente. No puede ser a las apuradas, no puede ser en un lugar donde haya mucha gente. Tiene que ser algo tranquilo para que realmente se pueda dar una conversación en paz. Porque muchas veces cuando otros nos están mirando o cuando estamos muy apurados, reaccionamos de formas que en vez de calmar la situación y reconciliar, puede todavía empeorar toda la situación, ¿no? Al hablar con la persona ofendida, se debe hablar personalmente, cara a cara y a solas con la persona, excepto en casos de inmoralidad o abuso sexual, ¿no? Esto ya es un tema mucho más delicado y ahí, por supuesto, si alguien abusó de alguna manera de una persona y lo reconoce, jamás debería ponerse y poner a la otra persona en una situación de estar cara a cara y mucho menos solo, pero sí debe haber alguien o una persona y tiene que haber reconocimiento, ¿no? Dice, en ese caso tiene que haber un consejero o un pastor, alguien que sea de confianza de la otra persona. Dice, piense bien en las palabras que use al ofrecer disculpas, o pedir perdón, como decía que me gusta más. Hay que admitir que estaba equivocado. Usa palabras como equivocado, mal hecho, etc. No trate su culpa con ligereza. No es para tanto, entendeme, ¿no? Cuidado con eso. Sea humilde. Esto creo que es lo esencial. No trate de excusar sus acciones o echar la culpa a otros, defenderse. Terrible hacer esto. Admita su responsabilidad, aun cuando el otro es culpable también. Yo a veces cuando hablo con matrimonios que están pasando momentos difíciles, les digo, cuando hablen, traten de no usar la frase pero vos o pero tú en otros países, ¿no? Porque muchas veces hay un reconocimiento de que estuve mal, pero ahí viene, sí, pero vos hiciste esto, pero vos hiciste el otro. Y ahí es como que se invierten y uno en vez de pedir perdón comienza a atacar y a encontrar justificaciones en las acciones del otro. Y ahí va creciendo el enojo y es muy difícil llegar a la reconciliación. Dejemos que el otro trate con su parte y nosotros reconozcamos la nuestra. Tampoco tiene que entrar en demasiado detalle, pero sí hay que dejar claro cuál es la falta que está confesando. A veces queremos hablar todo demasiado y se vuelve a entreverar la cosa. Termine su confesión con una pregunta directa. Hay que dar la oportunidad al otro de expresar que nos perdona, ¿no? ¿Me podrías perdonar, por favor?
No escriba una carta, excepto en el caso que no haya ninguna otra manera de comunicarse. Es fácil malinterpretar una carta, ¿no? Como decíamos, lo escrito es muy complejo, porque uno no escucha el tono y a veces podemos interpretarlo peor. Además, una carta puede ser leída por otros que no tienen nada que ver, y puede ser algo que también genere otros problemas. Cuando sea necesario, haga restitución para reparar el daño. Ya hablamos de eso, ¿no? Y si no me perdona, la gran pregunta. Si la otra persona rehúsa perdonarlo, entregue su caso a Dios y deje todo en sus manos. Al cumplir con su parte, usted está libre, aunque el otro siga resentido. Reflexione en Romanos 12, 18, que dice: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos, ¿no? Vamos a leerlo textualmente. Romanos 12, 18 dice: si es posible, o sea que a veces no es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y esa es una buena pregunta. ¿Hice todo lo posible? ¿Depende de mí? Bueno, eso es lo que yo tengo que estar en paz. Que yo hice lo posible, que yo tendí los puentes, que yo pedí perdón, que reconocí mi parte. Y bueno, si eso no fue suficiente, ahí queda en las manos de Dios. Ojalá que todos podamos, si tenemos una situación así, estar dispuestos a eso, que no es para nada fácil. Para reflexionar. Para usted, ¿qué significa reconciliarse, ¿no? Reconciliar es volver a unir. Volver a unir. Es restaurar, reparar una situación de separación o de enemistad. Es volver a unir, ¿no? Y eso es imprescindible en la iglesia. No deberíamos participar, si somos creyentes, si estamos en comunión, no deberíamos participar de la cena del Señor si estoy peleado, si estoy enemistado con un hermano. Y a veces, tristemente, lo hacemos y pueden pasar años, muchos años, con eso ahí, pensando que estamos bien con Dios, pero Dios me dice no. Primero, reconciliate. ¿Tiene usted a alguien necesidad de reconciliarse con alguien? Bueno, acá, personas, no puede ser mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis padres, vecinos, compañeros, hermanos de la iglesia. Esto es muy personal, ¿no? ¿Qué haría hoy para acercarse a estas personas? Esto es algo bueno, ¿no? A veces terminamos el curso, decimos, bueno, está bien, sí, está, pero no pensamos en algo concreto. Nosotros tenemos que estar dispuestos, cuando somos oidores de la palabra, como dice Santiago, recibirla con mansedumbre, pero estar dispuestos a hacerla. Hacerla, no ser un oidor olvidadizo. Terminamos el curso, estamos de acuerdo con todo, respondimos la pregunta, pero eso no va a cambiar nada. Lo que cambia la situación es cuando nosotros somos hacedores, obedecemos la palabra de Dios. Para memorizar, tenemos este versículo: si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofensa. Quiera Dios que el estudio de esta lección, de este tema tan importante, pueda ser de bendición para nuestra vida y pueda ser de bendición para aquellos que también están cerca de nosotros, aquellos que nos rodean. Que Dios les bendiga. Chau, chau.